Vamos a finalizar el módulo 3, autocuidado de los intervinientes, con 2 temas. Uno de ellos es identificar señales de alarma de que existe un riesgo de cronificación, y para finalizar vamos a hablar de cómo crear un screening para identificar conductas de riesgo que ya tenemos que derivar a personas especializadas para atender las crisis. Vamos a empezar entonces con las señales de alarma que nos dan cuenta de un riesgo de cronificación. ¿Qué es la cronificación? La cronificación es cuando los síntomas, pues en este caso de estrés ante una situación de crisis, se vuelven duraderos en el tiempo y pueden volverse crónicos, derivando pues en trastornos psicológicos como el trastorno de estrés postraumático que ya hemos abordado durante este curso. La mayoría de las personas durante las primeras semanas reacciona pues con síntomas muy agudos. Digamos que hay una minoría de las personas en las que perduran los síntomas después de una situación traumática, y es en estos casos donde ya debemos remitir a la persona a un tratamiento más especializado, ya sea por psicología o psiquiatría. En las primeras 2 semanas post-trauma, después del incidente crítico, solo se deberían brindar primeros auxilios psicológicos, porque como ya lo hemos abordado, estas reacciones son pasajeras, no son para siempre. Entonces, si ya los síntomas perduran con el pasar del tiempo, con el pasar de los meses, es importante derivar a la persona a un especialista en salud mental para que pueda recibir el tratamiento y el acompañamiento adecuado. Hay evidencia que señala que estreses posteriores al trauma reducen la posibilidad de que las personas puedan enfrentar situaciones posteriores críticas, estresantes, traumáticas, o situaciones pues cotidianas inusuales. Por eso es que digamos que la población que más puede presentar esto, como ya lo hemos mencionado, son excombatientes, refugiados, inmigrantes, por ejemplo, en todo el mundo. Y es por eso que en Colombia este puede ser uno de los problemas de salud mental más grandes, debido pues a todos los años de conflicto armado que ha vivido el país y que seguimos viviendo, porque todavía vivimos mucha violencia en el país, y no solo por eso, sino por otras situaciones que pueden agravar la situación, como lo es la desigualdad económica. Entonces, estas experiencias traumáticas pasadas que no se han controlado bien pueden alargar el periodo de recuperación de la persona, pues si no se elaboran como se debe, si no se recibe un apoyo de una red de apoyo, de un otro que pueda ayudarnos a recuperarnos eficientemente de esta situación de crisis que estamos viviendo. La exposición repetida a eventos de crisis, eventos traumáticos, fortalecen la conexión entre las señales de esos eventos. Ya también hemos hablado y ejemplificado de cómo una persona que ha vivido situaciones muy traumáticas, que ha vivido situaciones de guerra, situaciones de violencia, de exclusión durante un periodo muy largo de su vida, pues si posiblemente desarrolla un estrés postraumático, lo que sucede es que los acontecimientos, los estímulos similares a situaciones que vivió previamente, pues intensifican ese estrés y hacen que reaparezca y que digamos que perdure más y que se viva más esta situación. Los eventos pasados, las situaciones difíciles que vivimos a lo largo de nuestra vida y que por las que ya hemos pasado, pueden ser una vacuna contra los eventos posteriores que nos puedan parecer traumáticos o que nos puedan generar crisis. Pero si los controlamos de manera positiva, o digamos mejor, si fueron controlados de alguna manera, si fueron acompañados, si fueron elaborados. De lo contrario,
lo que sucederá es que, digamos que estos síntomas de estrés que pueden derivar en un trastorno de estrés postraumático perduren y ya la persona deba recibir un tratamiento especializado para superar este trastorno. Como ya se mencionó, los traumas anteriores, de no ser bien elaborados, pueden agravar la elaboración de una crisis presente. También los traumas posteriores al evento crítico pueden empeorar la situación. Por ejemplo, que una persona que perdió su casa en un desastre natural pierda su trabajo después de eso. O que no tenga condiciones económicas para llevar alimento a su familia, ¿sí? Todas estas situaciones que, como ya lo mencioné anteriormente, muchas son derivadas de la desigualdad económica y social que se vive en el país, pues agravan más la elaboración de una situación crítica que esté viviendo una persona frente a alguna pérdida o frente a una situación de desastre. Para terminar, vamos a hablar de cómo hacer un screening preventivo. Digamos que uno de los objetivos de los primeros auxilios psicológicos y del apoyo psicológico en situaciones de crisis es identificar que los afectados estén no solo pues en riesgo de perder su vida o de que su integridad física se vea afectada, sino también de mitigar los riesgos de que ellos desarrollen trastornos psiquiátricos. Entonces, pues el objetivo también es tratar de prevenir el desarrollo de estos trastornos y digamos que intervenir inmediatamente una emergencia psiquiátrica. A esto se le llama screening psicológico o triaje psicológico. Un triaje es también lo que nos hacen cuando vamos a emergencias por nuestra IPS, por alguna enfermedad física o por algunos síntomas que estamos teniendo. Allá lo que hacen es valorar el riesgo que la persona tiene, pues, digamos que de perder la vida. Se valora si es grave, leve o moderado, dependiendo de los síntomas que esté presentando la persona. Por eso siempre hacen pasar primero a los que tienen síntomas, pues síntomas más graves o pues que ponen en riesgo la vida de la persona. Lo mismo se hace en el triaje psicológico, evaluar los síntomas que está presentando la persona que pueden significar representar un riesgo para su vida, o también síntomas que son graves y que pueden desarrollar trastornos psicológicos posteriormente. Entonces, pues si bien digamos que el personal de salud mental y de salud en general está capacitado para hacer estos triajes y contamos con herramientas como test para evaluar si la persona realmente pues está en un riesgo inminente, esta valoración también se puede realizar de manera breve para atender la necesidad inmediata de la persona si están en riesgo de estas dos situaciones, como ya lo mencioné, que sería pues en riesgo su vida, su integridad física o la de otros, y pues también de desarrollar un trastorno psicológico. Entonces, ¿cómo podemos hacer una valoración inicial muy breve para identificar estos síntomas graves? La idea es identificar tres cosas a nivel general. Lo primero, riesgo de agresión a terceros o a uno mismo. ¿Cómo podemos ver esto? Si la persona presenta agitación motora, si está muy excitada, si ya está teniendo contacto con otras personas de manera que puede ser agresiva, o si manifiesta también que se quiere morir, que no quiere vivir más o que incluso pues empiece a autolesionar. Esto nos va a dar cuenta de que una persona está pues en riesgo de agredir a otros y de agredirse a sí mismo. Un segundo ítem a valorar puede ser si la persona presenta ideas delirantes o alucinaciones, es decir, pues que la persona esté diciendo incoherencias, que esté diciendo que está viendo cosas pues que no existen o que no estamos viendo.
Digamos que así podríamos identificar si la persona está delirando o está presentando alucinaciones. Lo tercero es identificar si la persona está atravesando por otros síntomas muy agudos, muy graves, como por ejemplo la crisis de pánico, que se manifiesta con latidos fuertes del corazón, fuertes y rápidos, de la respiración, sudor excesivo, escalofríos, mareos, hormigueo. Sí, y con otros síntomas como por ejemplo el insomnio, que la persona no haya dormido bien, incluso hay personas pues que físicamente se les nota. Entonces, una manera de hacer este triaje, es a partir de unas preguntas orientadoras que aparte de la observación de la persona, nos ayudarán a identificar si está en riesgo. Voy a leerlas textualmente para que las tengamos en cuenta a la hora pues de valorar a una persona. Podemos formularle estas preguntas también para saber más a fondo si debemos recurrir a otras instancias o activar una ruta de emergencia para que la persona sea atendida. Una primera pregunta, o bueno, no primera, sino una pregunta puede ser: ¿siente emociones como nerviosismo, ansiedad, agitación de alta intensidad la mayor parte del día que no puede controlar? Digamos que esto nos daría cuenta un poco de síntomas de estrés, de ansiedad, de angustia, y si la persona pues los está viviendo muy constantemente y durante la mayor parte del día, que puede ser problemático. ¿Ha sentido palpitaciones? ¿Respira más rápido de lo habitual? ¿Experimenta temblores, sudoración o dificultades para dormir? Esa podría ser otra. Y la tercera, que digamos que es muy básica en este tipo de valoraciones, es si ha pensado en hacerse daño o en hacerle daño a otra persona. Recordemos que especialmente valorar si la vida de la persona corre riesgo es vital, es fundamental, y si es así, lo que se debe hacer inmediatamente es remitir a esta persona pues por urgencias, ya sea pues digamos que por la EPS o, como lo habíamos mencionado en uno de los módulos anteriores, ir directamente a la clínica psiquiátrica para que esta persona sea atendida y para que pues no vaya a pasar algo peor. Entonces digamos que estas preguntas nos pueden ayudar a hacer un triaje muy rápido. Si vemos pues que la persona está con síntomas muy agudos. Si la respuesta a estas preguntas es positiva, es afirmativa, entonces lo que debemos hacer es derivar. Por eso, reitero, es importante conocer qué instancias en la institución pues son pertinentes para derivar a la persona. ¿Sí? En muchas será la IPS universitaria, en otras pues será bienestar universitario, en caso pues de que se presente esta situación allá. Y si no, también están las EPS y el hospital psiquiátrico. Es importante que conozcamos cómo podemos contactarnos de manera inmediata para responder rápidamente a estas situaciones de emergencia. Bueno, y para terminar, la invitación nuestra es a que se animen o a que empecemos a normalizar un poco estas situaciones de emergencia psicológica, de emergencia psiquiátrica, que las veamos como si estuviéramos pues pasando por alguna enfermedad física o orgánica. Hay que quitarle el tabú a los hospitales psiquiátricos. Hay que decirle a la gente que es normal que uno pase por una situación de crisis y lo tengan que llevar a una clínica psiquiátrica. Es normal en términos de como, por ejemplo, me accidenté, me fracturé una pierna y me hospitalizaron. Esto puede ayudar a que las personas, a que en la sociedad se normalice la atención en salud mental, porque esta es una de las barreras más grandes para que las personas accedan a estos servicios, para que acudan a redes de apoyo que los puedan ayudar, redes institucionales, sus familias, sus amigos, porque muchas veces nosotros mismos nos bloqueamos para acudir a personas y a seres queridos por miedo a manifestar lo que estamos sintiendo. Entonces la invitación es que hablemos de las emociones en las instituciones,
que no dejemos pasar por alto los eventos críticos, los eventos traumáticos que pasan en nuestro contexto, para que mejoremos nuestra calidad de vida no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Muchas gracias.